plantear este tema que voy a desmenuzar con nuestra invitada. Grábeme, don David. ¿Qué caro le ha salido a Ricardo Monreal haber confiado en el Reforma? ¿Qué caro le ha salido a Ricardo Monreal esa entrevista en la que hace declaraciones sobre los radicales que llevarían al fracaso al movimiento que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué caro le ha salido confiar a Ricardo Monreal en el así tildado por el presidente pasquín inmundo? Porque Reforma, horas después, le sacó un periodicazo sobre los millones que ha recibido su hija, la hija de Ricardo Monreal, gracias a la mafia, perdón, a los vínculos monrealistas en Zacatecas. Y ayer veía que publicaba el periódico Reforma esto que no le va a gustar a Ricardo Monreal, que del ala radical de la bancada de Morena, la senadora Antares Vázquez Alatorre se ha manifestado en favor de que al menos se discuta la remoción del coordinador del grupo, Ricardo Monreal. Le digo, qué caro le ha salido, porque hasta el presidente Andrés Manuel López Obrador no le corrigió la plana, lo mandó a la lona al decir que el presidente era radical. Explicar esta idea de radical en la cuarta transformación. Y queda exhibido Ricardo Monreal en varias ocasiones en los últimos días. Por eso le digo que le ha salido muy caro a Ricardo Monreal haber confiado en el periódico Reforma, pero al final esa es solo una lectura de muchas que se le puede dar a lo que hace Ricardo Monreal en esta campaña adelantada rumbo al 2024. Déjeme hablar con la senadora Antares Vázquez Alatorre, porque lo que publica el periódico Reforma de alguna manera va en contrasentido o no necesariamente de la mano de lo que nos había dicho a nosotros aquí en Sin Censura hace unos días la senadora. Aquí en Sin Censura nos hablaba de que no hacía diferencia, de que no era tan poderoso Ricardo Monreal, de que no recuerdo si fueron las palabras, ya lo voy a aclarar con ella, de que no perdiéramos energía con Ricardo Monreal. Bueno, pues lo que publica el periódico Reforma es esto: propone morenista radical discutir remoción de Monreal. Luego de que Monreal advirtiera que las ambiciones de los radicales de la 4T rumbo a la sucesión de 2024 van a acabar con la República, la senadora guanajuatense Antares Vázquez Alatorre afirmó que a mucha honra ostenta el estar catalogada como radical en las filas de Morena. En entrevista, Vázquez Alatorre sostiene que es necesario democratizar la toma de decisiones en la bancada mayoritaria, y cito: cada quien tiene su papel en esta transformación y creo que el senador Monreal ha aportado cosas y que todo el mundo cabemos aquí. Él tiene un proyecto personal que no debe anteponer a esta transformación en la que todavía estamos inmersos, pero eventualmente sí estoy a favor de que se discuta al menos la remoción y se democraticen una serie de situaciones, dijo Antares Vázquez Alatorre. Déjeme saludar a la senadora, espero que ya esté en el sistema para hablar con nosotros sin censura. Antares, un abrazo a la distancia. ¿Cómo le va, senadora? Buenos días, Vicente. Buenos días a todas y a todos. Me da mucho gusto estar aquí de regreso. Oiga, senadora, ¿cambió de alguna manera su postura? ¿Se radicalizó, si me permite la expresión, su postura? Porque recuerdo que hace unos días hablábamos y me decía, no es tan importante Ricardo Monreal. Ahora, con lo que publica el periódico Reforma, señala que usted sí estaría dispuesta a que por lo menos se discuta la posibilidad de que deje de ser líder de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal. Cuénteme. En realidad es que no hay tal postura la que dice Reforma.
Yo ayer mandé a la redacción del periódico Reforma una precisión. Me entrevistó Mayolo y me preguntó, insistente, la pregunta de él tuvo que ver con que cómo había estado una reunión en la que confrontamos a Ricardo Monreal, los senadores y senadoras, y que habíamos pedido su renuncia. Y le dije, bueno, yo no tengo idea de esa reunión, no he sido convocada, no participé y además no me he enterado de tal reunión. Sí, y también me insistía en que había un documento que se firmó ante el secretario de Gobernación y que pues yo estoy totalmente ajena a eso, no tengo ni idea. Yo estaba, en ese momento estaba en Guanajuato, fue creo que el lunes que me entrevistó y le dije, los senadores y senadoras no nos hemos reunido. Estamos desde el 15 de diciembre, no nos hemos reunido. Me insistió mucho, él quería poner palabras en mi boca que no pronuncié. Entonces, yo mantengo la postura que te dije a ti, Vicente. Yo soy una radical, sí, he sido radical siempre en el sentido de lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Nosotros vamos a atacar de raíz a este régimen corrupto que nos heredaron en el país, y he sido catalogada, a mucha honra he de decirlo, como radical dentro del grupo parlamentario desde el principio. Mi postura es la misma. Yo no creo que sea tema de discusión la remoción o no de Ricardo Monreal de la coordinación del grupo parlamentario. Yo creo que tenemos tareas más importantes que hacer. Creo que todas y todos somos necesarios para poder sacar adelante las reformas que vienen, que tenemos enfrente, y que es muy importante resolver esto. No hemos sido convocados a reunión, no hemos estado en el proceso de discusión de esto. Yo le dije a Mayolo del Reforma que la decisión de la coordinación respecto a la coordinación del grupo parlamentario es de 61 senadores y senadoras, no depende de mí, no estoy yo impulsando esa remoción. Hemos hablado de tener nuestra sesión plenaria, que siempre tenemos una sesión plenaria antes de iniciar cada periodo parlamentario. Probablemente se toque el tema, no lo sé, no hemos sido convocadas aún. Entonces, mi postura es la misma, Vicente. Oiga, pero no llega un punto en el que ya no se puede sostener Ricardo Monreal como el coordinador de la bancada. Yo insisto, porque por ejemplo veo en proceso Monreal, sucesión presidencial adelantada, fractura a Morena, en clara crítica, y se vale pues al presidente Andrés Manuel López Obrador, así lo hemos advertido siempre, pero en clara confrontación al presidente. Luego en el Reforma, acabarán radicales con el país. Y ya escuchábamos al presidente Andrés Manuel López Obrador el lunes, antes de aislarse por su contagio de COVID-19, pues ser muy claro, es más, durísimo contra el posicionamiento de Ricardo Monreal, que hay que definirse. Y si Ricardo Monreal no está definido hacia la izquierda, si no se asume como radical, pues está medio extraño que el líder de la bancada esté en esta situación de tibieza, ¿no? Mira, Vicente, yo creo que el presidente fue muy claro, tenemos temas más importantes que atender y para eso necesitamos votos. Eso yo ya te los había comentado aquí en tu programa, a quienes nos escuchan. Necesitamos votos para varias reformas, todas las que son constitucionales. Necesitamos incluso 2/3 partes del Senado. Yo creo que hay una intentona de la prensa esa, que ya sabemos, del Reforma, del proceso, de todos esos, por fracturar realmente, por reventar al gobierno de Andrés Manuel desde donde se pueda. Y aprovechan, por supuesto, las declaraciones de Ricardo Monreal al respecto. Entonces, yo creo que es más importante lo otro. Todo lo demás acaba siendo grilla y no es útil en este momento. Yo creo que no debemos sumarnos a la intentona. Te digo, ahora sí lo viví yo directamente con esa nota de Reforma, que además el encabezado es perfectamente perverso, o sea, para ponerme a mí en una confrontación abierta con Monreal
y a ver, hacer los bandos, y no es cierto, no es cierto. Entonces, tenemos que ver con madurez el asunto, sí, y tenemos que hacer lo que convenga para nuestro movimiento. Eso va a suceder, que no tengan duda, va a suceder. Respecto al tema de la sucesión adelantada, está bien, Vicente, yo se los dije la vez pasada que estuve en tu programa, es muy importante que de cara al 2024, que aún no llega, hoy nuestro presidente es Andrés Manuel López Obrador, pero él decidió poner en la vitrina a todas y a todos los que están interesados en esa posición, o los que la gente especula que puedan estar interesados incluso. Y es que los observen, que la gente vea quién es quién. Cuando Andrés Manuel habla de que ya no de regreso al tapadismo, ¿te acuerdas que antes era al último minuto el presidente decidía quién iba a ser? El tapado era alguien que nadie conocía, nadie sabía sus antecedentes. Llenos aquí de todo lo que nos ha pasado por esas prácticas del tapadismo. Ahora no, ahí están todos a la vista, y que de una vez ha dicho tanto el presidente, es tiempo de definiciones y que cada quien haga su propio juicio en este tiempo que falta para este gobierno. Nosotros estamos concentrados en otra cosa, Vicente. A mí, esta grilla ya sé que es muy jugosa, pues, es decir, se puede sacar raja muy fácilmente, pero la verdad es que nosotros tenemos temas muy importantes que discutir todavía en el Congreso de la Unión. Andrés Manuel López Obrador es el presidente que tenemos hoy y además por el que luchamos muchos años para que fuera presidente, y tenemos que terminar de apoyar este proyecto de nación que hemos estado impulsando y que se está concretando además. Entonces necesitamos seguir adelante, trascender este tipo de cosas y concentrarnos en lo que es verdaderamente importante. Es importante también destacar que a cada quien lo va a juzgar la historia, ¿eh? Cada quien se va poniendo en su justa proporción. Querida Antares, pero creo que este tema de los radicales sí es importante hacia el futuro, ¿no? Más allá de Ricardo Monreal, es definirse. Y yo preguntaba en algún momento si ven a los personajes que encabezan las encuestas que realizan ya definidos hacia lo radical, como Claudia Sheinbaum, como Marcelo Ebrard, pero sí es un tema importante al interior del movimiento, al interior del partido, un debate duro que se tiene que tener, ¿no? Pero además se ha tenido siempre, Vicente. Morena es un movimiento, acuérdate, de dónde venimos, de muchas luchas, desde el inicio, desde que nos constituimos, bueno, desde antes, desde que éramos solo un movimiento, sin ser partido, las discusiones al interior se han dado siempre y las hemos seguido dando siempre. Esa es de las cosas que son distintas respecto a otros partidos. Tú recordarás que, y todavía hoy, los partidos tradicionales siguen encubriendo sus conflictos, siguen queriendo dar una cara falsa de que todos van en una misma línea, de que todo está bien, cuando no es así. En política todo es así de estira y afloje, de discusión, de estar discutiendo siempre los temas relevantes y las posturas de cada quien. En Morena hay gente de todas partes. Han criticado mucho la apertura de Morena y esto nos obliga a estar en una discusión constante. El proyecto es de izquierda, perdón, el proyecto es de izquierda, se está concretando, nos ha ayudado gente que no es de izquierda, sí, también, y va a seguir así, sí, también. Entonces, es muy importante que abramos nuestra mente a un fenómeno político que es Morena, que es muy distinto de lo que hemos conocido, y que no se ciclen en querer ver a Morena como un partido tradicional, porque no lo es en ningún sentido. En ningún sentido. Morena es un gran movimiento social. Andrés Manuel López Obrador es el líder de un movimiento, no solo de un gobierno, sino de un movimiento social que es además ejemplo en el mundo entero. Créeme que hay una atención importante sobre México, sobre qué es Morena, lo que ha pasado, el fenómeno que se ha dado en México, y tenemos que seguir la discusión, claro,
siempre la discusión, porque también en las prácticas políticas del viejo régimen, nada más unos hablan y los otros calladitos y los otros no participan. Por eso a mí me da mucho gusto que con espacios como el tuyo y el de Meme Yamet y algunos otros, la gente opina, la gente puede decir, puede decidir, puede promover. Yo le decía, eso sí se lo dije a Mayolo, que hay una presión importante en las redes sociales para que a Ricardo Monreal se le releve del cargo. Esa presión sí existe y esa es la verdad, pero es una cuestión que tenemos que estar escuchando todas y todos los senadores para poder tomar decisiones, pero de que no se ha discutido, no, y de que yo haya cambiado mi posición, tampoco. O sea, yo sigo en la misma línea. Vamos a hacer lo que convenga al movimiento en este momento, que es tan relevante para sacar cosas. Miren, de veras que estando en el Senado te das cuenta de cómo a veces los que perdieron ganan porque pretenden rompernos a nosotros para sacar raja y no sacar reformas que son muy importantes para el país. ¿Qué tenemos que anteponer nosotros? La verdad es que tenemos que sacar, la reforma eléctrica es fundamental, tenemos que hacer eso. Viene una reforma electoral que es muy importante. Esas son nuestras prioridades y tenemos que poner el conflicto por debajo de estas prioridades. Estas son las cosas que tenemos que estar haciendo, es parte de la agenda legislativa de Morena. Si no sale, y si este quiebre y esta situación que se está dando rompe con estas reformas, ahora sí que la historia juzgará a quienes lo hayan hecho. Pero tenemos que responderle al pueblo de México por eso, y el Senado es un órgano colectivo en donde todas y todos necesitamos de todos. No es una cosa que salga nada más de unos cuantos de los que a los que nos llaman los radicales. O sea, no es nada más de eso. La política debe imperar, sí, pero necesitamos a los que no son radicales también. Así es. Dos cosas para cerrar, si me permite, senadora. Qué peligroso esto que nos está diciendo del periódico Reforma. Digo, el presidente los ha exhibido una y otra vez, pero que usted diga, tergiversaron lo que dije o inventaron cosas que no dije, está muy fuerte eso. Pero ya lo sabemos, Vicente. ¿A quién le extraña que el Reforma haga eso? Se le han pasado haciendo eso todo el tiempo. Entonces, bueno, es lo normal. Es normal, es lo esperado. Y es parte también de una de las cosas que la gente ha ido aprendiendo. No todo lo que dicen ellos es cierto. Siempre tenemos que cuestionar lo que se dice. Y yo te agradezco muchísimo que me des la oportunidad de aclararlo. Porque además a mí me empezaron a hablar medios para preguntarme algo. Yo ni siquiera había visto la nota de Reforma. Y me empezaron a hablar, oiga, ¿qué dicen? Que a ver, no, la situación es así. Y ya después de la misma nota de Reforma, fíjate que medios hasta de izquierda asumen como que lo que dice Reforma es cierto. No, siempre pónganlo en duda, siempre. Ya sabemos quién es Reforma, quién es el Universal, quién es López Dóriga. Ahora resulta que hasta López Dóriga me sacó, ¿no? Que dices, ay, por favor. No. Todo es un tema para golpear a la Cuarta Transformación. De eso tratan estos meses. Y bueno, para cerrar, dígame qué piensa de las reacciones, de las opiniones que ha visto en torno a la situación del presidente Andrés Manuel López Obrador, que confirma que dio positivo a COVID-19 por segunda ocasión. Y bueno, pues ya hemos visto desde deseos de muerte hasta burlas, hasta reclamos, no lo bajan de covidiota. Híjole, y lo llaman todavía dictador. Pues qué mal dictador es López Obrador, que la gente puede decir cualquier cosa sobre él y no les pasa nada, pero qué mezquinos, ¿no? Cuando está de por medio la vida, la salud de una persona, por más que la odien, por más que les caiga mal. Dame tu opinión, senadora. Eso es mezquindad, es una gran mezquindad. Y además, una diferenciación, fíjate, en Guanajuato se le lanzaron con todo y lo criticaron por salir en la mañanera sin cubrebocas. Pero ¿qué crees? El mismo día, antes, estuvo el gobernador de Guanajuato en Irapuato sin cubrebocas, salió en medios y al ratito dijo que era positivo a COVID, el mismo día. Pero hay un rasero diferente para la crítica.
Yo lo que digo es, el odio nunca es bueno. Y hablo de odio en general, porque el odio enferma a quien lo siente. El odio, más que afectar a Andrés Manuel, afecta a quienes le expresan el odio, porque habla más de ellos que de la persona a la que odian. Entonces yo le sugiero al auditorio que no odien ni a los de la derecha. Hay que tenerlos en su justa proporción, pero la verdad es que desearle la muerte a alguien es mezquino. Nadie tiene derecho a eso. Nadie tiene derecho a lanzarse con odio ante nadie, porque el odio promueve violencia, sea en un sentido o en otro. Entonces, hay que mantener la calma y tenemos que poner a la gente en su justa proporción. Todos esos haters que te aparecen en las redes sociales, a ti te siguen muchos, a mí también. Esos haters, la verdad, ni escucharlos porque te enfermas del alma y eso no conviene. Querida Antares Vázquez Alatorre, siempre admirada, siempre respetada, te agradezco que hagas la aclaración, te agradezco que nos regales este tiempo para la audiencia de Sin Censura. Y nada más para cerrar, ¿en dónde te sigue la gente para aclaraciones, información y todo lo que tenga que compartir con la gente, Antares? En mis redes sociales, para que me sigan en Twitter, @AntaresVazAla, y en Facebook como Antares Vázquez Alatorre, en Instagram también como Antares Vázquez Alatorre, para que estén ahí al tanto. Pues te agradezco, senadora, estamos al pendiente y nos vemos pronto. Muy bien, muchas gracias, saludos a todas y a todos. Gracias, la senadora de Guanajuato por Morena, Antares Vázquez Alatorre, aclarando y hablando sin censura.